Hola y bienvenido a mi canal Dremis Design Fashion Design Blog. En este video les voy a mostrar cómo se pueden usar las pinturas China. Es tomar tus pinceles, aquí obviamente ya les quité la tapa, y remojarlos no solo como meterlos al agua, sino lavarlos previamente, porque estos pinceles tienen como una capita de pegamento blanco, el cual impide que los pelitos se separen y pueda seguir la tapa puesta. Una vez que ya los empieces a usar, te vas a dar cuenta que ya no va a contener nada de ese pegamento y lo puedes usar a tu gusto y con confianza. Entonces los ponemos aquí para que se les quite el agua, el exceso del agua. Aquí tenemos las pinturas que van con el kit, y a continuación voy a agarrar una base en donde poner mis pinturas y un pañuelito o papel absorbente para poder secar los pinceles. Yo voy a tomar una que tengo de plástico que estaba usando con mis acuarelas normales. Después, en un recipiente y tantito papel, vamos a ir poniendo nuestra pintura. Aquí ponemos tantito blanco. Obviamente lo que sale es agua porque son acuarelas en tubito, entonces el agua hace que se mantengan. Vamos a poner acá Aquí no me preocupo que este recipiente en el que estoy poniendo las pinturas esté sucio, porque realmente es para eso, para que se manche. Entonces no les va a afectar nada porque los colores de abajo son acuarelas normales. Lo que vamos a hacer para que no se echen a perder las demás hojas es arrancar una del cuaderno y pintar aparte. Y en una base plana vamos a poner tantito tape que exceda tantito de lo que vamos a hacer, dejando un buen marco. Bueno, ya que tenemos nuestro tape puesto, con ayuda de un lapicero, vamos a hacer lo que vamos a pintar, como un bosquejo de lo que vamos a hacer. Una vez que tengas más o menos ya el boceto, con un borrador le pasas ligeramente el borrador para que tu idea siga ahí, pero que no afecte las acuarelas que vamos a hacer encima. Una vez que ya está clarito, ya aún así todavía lo puedo ver, no sé si se note muy bien en cámara, vamos a agarrar por ahora nuestro pincel más chico
agarramos uno de los colores. De este lado les voy a mostrar cómo son los colores. Tus pinceles, solo vuelve a hacer esto con los dedos y mételo al agua para que se peine así. Como acá cambió más el color de fuerte a medio, de medio a claro, ya que el amarillo es demasiado clarito como para notar ahorita sus tonos. Entonces vamos por otro color. Entonces lo que voy a hacer ahora con el otro pincel es tomar cualquier color y trazar una línea. Este es el más grande. No tiene que ser perfecta, solo para demostrar el ancho del pincel. Ahora otra vez.
siempre tomando en cuenta que estos pinceles deben estar manteniéndose en punta. No sé si lo estoy tomando mal, pero se me hace que está demasiado gordo en el centro. No debería estar tan gordo. A lo mejor pues estoy acostumbrada a los más finitos. Dejamos los pinceles a un lado. Quiero probar con otro tipo de pinceles que no sean de los de las tintas chinas. A ver cómo se comportan en estos. Voy a usar este. Dejamos tantita agua. Vamos a crear la línea. Tiene que ser perfecta. Yo aún no soy muy buena con las acuarelas, pero todo es cuestión de práctica. Ningún nivel va a ser suficientemente bueno para un artista, pero uno tiene que empezar desde un punto. Entonces, cuando tú te sientas que ya puedes empezar con las acuarelas, pues empieza cuando tú te sientas capaz. ¿Lista? No tiene que ser perfecta porque se supone que es una rama. Ya que tenemos otra vez tantita agua limpia, lo que voy a hacer es hacer las flores con este hermoso color. Entonces vamos a ver dónde están las flores y empezamos.
Y ahora que tenemos el color verde, en la parte que ya se secó, que trabajamos primero, vamos a ir poniendo las hojas.
y borrarlo de detalles para que no se vea demasiado cargado. Ahí está, lo dejamos secar. Si estás contenta con la pieza, pues lo dejas así. Si no quieres ponerle más detalle, pues es totalmente decisión tuya. Les demostré cómo funcionan los pinceles, aunque no soy muy fan de los pinceles chinos. Sí me gustaron las acuarelas, y estas, de todos modos, aunque las dejes así, las puedes reanimar con tantita agua. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y activa la campanita. Bye bye.